Mensajes positivos. Vamos a empezar a ver en la primera lectura de la misa la primera carta a los tesalonicenses. Esta carta es interesante e importante porque es el primer escrito del Nuevo Testamento, escrito hacia el año 51 más o menos. Es anterior a los evangelios, es anterior a todas las demás cartas de San Pablo. Es el primer escrito del Nuevo Testamento, por eso tiene su importancia. San Pablo llega a Tesalónica en su segundo viaje. En su segundo viaje apostólico llega a Tesalónica. Y nos dice, ¿qué pasó en Tesalónica? Nos dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Nos dice las tribulaciones que pasaron en Tesalónica. En el capítulo 17. Empieza el capítulo 17. Pablo y Silas atravesaron Ay, ya está oscuro, ya no veo bien. Tengo que ponerme los lentes. A ver, entonces estamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió sobre ellos basándose en las Escrituras. Les interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos, y les decía: este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas, la primera comunidad cristiana que nació ahí. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos. Reunieron unos cuantos vagos y maleantes y armaron un motín y alborotaron a la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos ahí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad gritando: esos hombres que han revolucionado el mundo han llegado también hasta aquí. Fíjense, ya los cristianos tienen esa fama de que habían revolucionado el mundo. Han llegado también hasta aquí. Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que no hay otro rey sino Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados y a los que los oían, los cuales le exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad, aprovechando, ¿verdad? Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Tuvieron que salir huyendo de Tesalónica. Alrededor de unos 3 meses estuvieron en Tesalónica y apenas empezaron a hacer una comunidad. Después, pues tuvieron que irse. La pequeña comunidad quedó al garete, como quien dice. Y San Pablo, en la primera oportunidad que tuvo, les mandó a Timoteo. Timoteo vio que los hermanos, aunque eran pocos, eran perseverantes, habían perseverado la prueba de la persecución y estaban dispuestos a seguir. Y entonces ahí a ellos les escribe esta carta, San Pablo. Creo que la escribe desde Atenas, en el transcurso del viaje. Y asuntos que le comentaron, que le comentó Timoteo, da respuestas a preguntas que los hermanos, o inquietudes que los hermanos tenían. Los hermanos tienen inquietudes con respecto a la escatología. ¿Qué va a pasar con el fin del mundo? ¿Qué va a pasar con la muerte? ¿Qué va a pasar con los hermanos que ya se murieron o los que se están muriendo y no alcanza a regresar Jesús? ¿Qué va a pasar? Y Pablo le da una respuesta escatológica. También habla sobre el aspecto de la moralidad, porque miren, los griegos y los latinos en general vivían la sexualidad como algo muy normal, muy natural. Y viene el cristianismo y empieza a poner restricciones. Pues no fue fácil para los judíos, para los cristianos, aceptar este modo de ser y este modo de pensar. Y es interesante lo que San Pablo les dice. Sobre esas dos cosas principalmente habla esta carta. Hoy vamos a ver el inicio de la carta, en el capítulo 1. Permítame. Voy a buscar tantita luz, que se me hizo anoche. Miren que ahorita se está poniendo la ciudad. Se va despertando las luces de la bella Cenicienta. Bueno, pues esta carta a los tesalonicenses, repito, es el primer escrito del Nuevo Testamento y desde ahí tiene un valor especial. Una comunidad que en 3 meses apenas fue establecida
y vino la persecución de su líder, tuvo que salir huyendo rápido, tuvo que salir huyendo porque lo querían linchar, y sin embargo la comunidad persevera. Por eso San Pablo en lo que les platica, pues les habla tan bonito, porque pues sí, verdaderamente eran dignos de elogio de haber podido pues salirle adelante a los problemas y conflictos de iniciar así una vida nueva, diferente, completamente diferente. Los repito, en el mundo grecorromano se vivían ciertos valores muy diferentes a los del Evangelio. Cuando se descubrió la ciudad de Pompeya, que estuvo enterrada por el volcán, el volcán que estalló y la sepultó, ¿verdad? El Vesubio. Cuando por fin pudieron rescatar la ciudad, se sorprendieron de ver, por ejemplo, la cantidad de cosas sexuales que tenían. Hasta desde pinturas, artefactos para la vida diaria, así una taza, por ejemplo, en forma de órganos sexuales femeninos y masculinos, como muy normal. En las paredes de las casas, pinturas así, un paisaje muy bonito, una escena sexual, o sea, como era parte de la vida, algo muy natural, muy normal. En Pompeya había chorrocientos burdeles. Les decían lupanares porque las prostitutas aullaban para traer a los clientes, como las lobos, ¿verdad? Entonces eran los lupanares. Y había muchísimos, y la vida sexual ahí era lo más normal del mundo. Por eso llegar el cristianismo y pretender poner un orden sexual, pues que era así como que uno dijeron, pero ¿qué pasa? Aunque claro, uno se daban cuenta de a dónde los llevaba ese desorden sexual. Ellos mismos se daban cuenta la necesidad que había de un cambio. Y por eso muchos, dejando esa vida, abrazaron el cristianismo. Pero repito, no fue fácil en muchos aspectos empezar esta nueva vida. San Pablo da gracias a Dios, los tiene presentes en sus oraciones, recuerda sin cesar sus obras, los trabajos fatigosos, sobre todo su perseverancia, que les da la esperanza en el Señor Jesucristo. Nunca los perdemos de vista, amados hermanos, dice, pues claro. Nuestra predicación del Evangelio no solamente fue con palabras, sino fue con el poder del Espíritu, que hizo numerosos frutos, como ellos pueden bien dar testimonio. Y esa fe había sido ya conocida en todas partes, sobre todo una comunidad que había sido con un inicio tan difícil y sin embargo estaba perseverando. Todo por el amor a Jesús. Habían abandonado los ídolos y se habían convertido al Dios vivo y verdadero, esperando que viniera desde el cielo su Hijo Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y que nos va a librar del castigo futuro. Así empieza San Pablo esta carta, empieza pues elogiando a esa comunidad que en situaciones tan complicadas pudo nacer y pudo hacerse. Bueno, muy bien. Vamos a ir viendo en estos días esta carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses. Tarea del día de hoy, darle una leidita así rapidita, pero cuando menos que te des cuenta de qué se va a tratar esta carta. Es muy interesante que nosotros no solamente nos quedemos con lo que dicen las lecturas de la misa. En la misa vamos cortándole espacios, no se puede leer toda la Biblia de jalón, pero vamos viendo pedacitos, pero sobre todo porque el método sugiere que nosotros abramos la Biblia y leamos por nuestra cuenta. Así que por nuestra cuenta los invito a que el día de hoy abran la Biblia y vean la primera carta a los tesalonicenses. Es una carta cortita, chiquita. Es de las cartas menores. Pueden verle fácilmente, dar una leidita a grandes rasgos para que vean los temas tan interesantes que vamos a tratar. Tarea del día de hoy, ¿ok? Ándeles pues. Ayúdenme a compartir ese mensaje. Ya saben que aquí voy viendo día a día lo que la liturgia nos sugiere para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Comparte ese mensaje, etiquétalo. Ayúdame a que este apostolado que es mío también sea tuyo. Pues se nos viene la tarde, miren, la tarde muy bonita. Una tarde bonita así. El cielo, un color medio especial, ¿verdad? Así, medio pastel. Qué bonita es la naturaleza. Todo lo que Dios nos da en su naturaleza. Muy bonita tarde, sí, miren. Allá se ven los barcos en el puerto de Ensenada. Ciudad y puerto de Ensenada, la Cenicienta del Pacífico. Bueno, pues que tengan muy bonita tarde, muy bonita noche. No se olviden hacer la tarea, darle una repasadita a este libro, primera carta a los tesalonicenses, verla con el interés de ver el primer escrito del Nuevo Testamento. De ahí vean el interés de cómo San Pablo empieza aquí. Dicen que esos escritos de San Pablo todavía se ven verdes, todavía no tiene la madurez que va a tener, la fuerza que va a tener otros escritos, pero sin embargo es interesante verlo.
cómo San Pablo empieza a perfilar los temas que va a desarrollar más tarde en toda su carrera apostólica. Bueno, buenas noches, mensajes positivos.